Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Poco es mucho en las manos del Maestro. Hay una canción muy antigua que habla de una subasta que se llevó a cabo hace varios años. Y en esta subasta muchas cosas se habían vendido, algunas a un precio muy alto, al mejor postor. Y el último objeto que se iba a vender era un viejo violín polvoriento. El subastador levantó el violín y las licitaciones comenzaron. $1, $3, $5. Y de repente dejaron de dar sus ofertas porque un señor mayor, vestido en un traje con un corbatín, sentado ahí atrás, detrás de la gente, de repente se puso de pie y se acercó y dulcemente quitó el violín de las manos del subastador, sopló el viento del violín, apretó las cuerdas sueltas y empezó a tocar. Y tocó una de las piezas más hermosas que los oidores jamás habían oído. ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia no estaba en el boletín, sino que el violín estaba en las manos del Maestro. Y de eso quiero hablar esta mañana, hermanos, que poco es mucho en las manos del Maestro. Yo muchas veces, hermanos, como pastor, me he engañado, tal vez no es la palabra correcta, pero me he engañado en este sentido, hermanos, que a veces viene gente a la iglesia. Gente muy guapa, gente muy inteligente, gente con carisma, familias hermosas y tienen personalidad y tienen son personas guapas y inteligentes y digo en mi corazón, wow, el Señor va a agarrar a esta gente y van a ser de bendición en la iglesia. El Señor los va a usar de gran manera en la iglesia, pero en pocas ocasiones ha sido así, hermanos. No es que Dios no quiera usar a la muchacha hermosa o al inteligente o al educado o al carismático en el sentido de personalidad, porque Dios no hace excepción de personas. Pero yo he visto, hermanos, en mi experiencia de cristianos, hermanos, de que normalmente personas así se ocupan en sus propios asuntos y sus propios intereses. Yo me acuerdo, hermanos, hace varios años, una familia que vivía en la Buena Vista vino a nuestra iglesia. Esto fue hace varios años. Una familia, la verdad, pues, una familia muy guapa. Esposos muy guapos y tenían señoritas que supuestamente tocaban instrumentos y supuestamente estaban buscando una iglesia conservativa y vinieron a la iglesia y vinieron por 2 semanas y después se desaparecieron. Yo pensaba, wow, cuando vinieron necesitaban músicos y necesitaban familias así, pero no se quedaron. Yo he visto, hermanos, que a través de los años realmente podemos decir en la historia de la iglesia y en la historia de esta iglesia local, que no son las personas inteligentes, las personas ricas, las personas inteligentes que Dios ha usado. Son personas muy pequeñas. Dios ha usado cosas pequeñas, momentos pequeños, talentos pequeños, para que Él reciba toda la honra y gloria. Pero siempre cuando ponemos las cosas en las manos del Maestro. Hermanos, yo he visto, hermanos, que en nuestra iglesia las personas que Dios ha usado son personas no necesariamente las más talentadas o las más hermosas. Son personas, por decirlo así, comunes y corrientes que Dios usa para hacer grandes cosas. Yo a veces pienso, ¿por qué es así? ¿Por qué es que Dios usa a la gente pequeña? La gente tal vez, perdonen la palabra, ignorante o tal vez las personas no muy ricas, las personas pobres, las personas. ¿Por qué es que Dios en su soberanía usa gente así? Yo creo es la manera que Dios le da a cada creyente la oportunidad de servirle.
Yo creo que es la manera divina de mantener a cada persona que le sirve en humildad. Porque tenemos que mirarnos y decir, pues yo no soy nada. Pues es Dios que ha hecho todo. Y también es la manera, hermanos, que Dios reciba para sí mismo toda la honra y gloria. Cuando algo se hace, el ser humano no se puede glorificar. El ser humano no puede exaltarse. Tenemos que dar toda la honra y gloria a Dios. Poco es mucho en las manos del Maestro. Aquí vemos, hermanos, en este pasaje que esto es exactamente lo que el Señor usó. Él usó lo poco. Es interesante, hermanos, que este milagro, bueno, si usted lee la Biblia, hermanos, vería que algunos milagros están registrados solamente en uno de los evangelios. Estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay otros milagros, tal vez 2 milagros o un milagro que está registrado en 2 evangelios. Algunos en los 3 evangelios, en particular Mateo, Marcos, Lucas, que son lo que llamamos los evangelios sinópticos. Pero hay un solo milagro que está registrado en los 4 evangelios, y es este aquí. Y yo creo que porque es importante. Cristo, hermanos, está en un lugar solitario, está en el desierto, en una montaña. Y dice la palabra de Dios que la Pascua estaba muy cerca. Quiere decir, hermanos, que Jerusalén, Judea, se había llenado con cientos de miles de personas que venían de otros países también, otras partes de Israel, para dar su ofrenda al Señor en el templo de Jerusalén. Entonces, por eso había tanta gente. Entonces, Cristo va a un lugar en el campo y sube una montaña y ella está todo el día enseñando y predicando la palabra de Dios. Dice que mucha gente estaba ahí. Se mencionan 5 hombres, pero en aquel tiempo se contaban solamente los hombres. Quiere decir que había tal vez 10, 15, hasta 20 personas ahí. Cristo enseñando, Cristo predicando. Habían viajado muy lejos, habían estado ahí todo el día y tenían hambre. Entonces tenemos algunos detalles de los otros evangelios, pero vienen al Señor Jesucristo. Y uno de los discípulos le dice al Señor, Señor, mande a la gente a las aldeas para buscar comida porque tienen mucha hambre y están cansados. Y Cristo les dice, no, ustedes denles de comer. Y luego vemos que Felipe dice, pues 200 denarios, un denario era la paga de un obrero, el salario de un solo día. 200 denarios no era suficiente para dar de comer un poquito a esta gente. Y luego Andrés dice, pues aquí está un niño y tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Y trajeron los panes y trajeron los peces y estuvieron puestos en las manos del Maestro y Él los multiplicó. Y 20,000 personas comieron. Y cientos de personas, me imagino, fueron salvos y conocieron a Cristo como su Salvador personal. Todo comenzó con 5 panes y 2 pececillos en las manos del Maestro. Y lo que yo quiero ver es, ¿tienen calor? ¿Tienen frío? ¿Tienen calor? Permítame. Ok, muy bien. Lo que yo quiero ver, hermanos, en este mensaje esta mañana, queremos ver los instrumentos pequeños que Dios usa. Cuando Él hace algo grande, en esta iglesia local, Él usa lo poco, Él usa lo pequeño. Y vamos a ver, hermanos, estos instrumentos pequeños que Dios usa. Primeramente, usa personas pequeñas. Usa personas pequeñas. Quiero que vean versículo 9. Viene una pareja, hermano. En versículo 9 dice, aquí está, Andrés está hablando. Aquí está un muchacho. Vamos a parar ahí. Esta palabra muchacho es paidos. En español tenemos la palabra pediatra. Pediatra, P-E-D, pediatra. Esta palabra es la raíz de esa palabra que tenemos en español. Pediatra. Significa un niño.
no un niño chiquito, no un bebé, tampoco un soltero ya grande, sino tal vez un niño, tal vez un adolescente, pero era un niño. Y vemos que aquí en este pasaje Dios usa a un muchacho, un niño pequeño. A través de los años, hermanos, a lo mejor ustedes han oído, ¿verdad?, de ciertos artistas que supuestamente se convierten a Cristo. Sí, han oído, ¿verdad?, de un artista, un actor, una actriz, un cantante, un deportista, y de repente oímos de que esa persona que ha sido salva y uno hasta uno puede pensar que wow, Dios lo va a usar, pero lo que yo he visto, hermanos, que esas conversiones como no duran mucho tiempo, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, Él nos especializa, hermanos, en usar gente grande, gente famosa. Dios usa gente pequeña, hermanos, personas pequeñas. Dice la palabra de Dios, hermanos, en otra parte, no vayan ahí, pero en 1 Corintios dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil de este mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la clase de gente, hermanos, que Dios usa, hermanos. Gente pequeña, personas pequeñas, gente joven, por ejemplo. Acabamos de escuchar un hermoso canto. Es difícil que un grande venga aquí a cantar. Son los jóvenes que traen la música especial. Vemos, hermanos, en la Biblia, hermanos, que Dios en ocasiones usó a gente joven. ¿Se acuerdan, hermanos, de la sierva o la sirvienta del general Naamán? ¿Se acuerdan? Siria. Naamán era el general de todo el ejército de la Siria, y en su casa vivía una sierva hebrea. Se había llevado a Siria por medio de una guerra y estaba ahí de esclava allí. Y su amo, el general del ejército de Siria, se llamaba Naamán, tenía lepra. Y un día esta niña dice, oh, que mi Señor conociera al profeta que está en Samaria. Él lo recuperaría de su lepra. Es todo lo que dijo. Se lo dijo a la esposa de Naamán. La esposa de Naamán se lo dijo a Naamán. Naamán se lo dijo a su rey. Y ese rey habló con el rey de Israel o de Judá. Y si usted lee la historia, terminó todo en la salvación de un gran general. La niña nomás dijo unas cuantas palabras. Dios, hermanos, usa a las personas jóvenes. David, cuando peleó contra ese gigante con su hondo y ganó al gigante Goliat, era un niño, un adolescente. Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, era un adolescente, se puso firme y Dios lo usó por 5 décadas como profeta. Dios usa a las personas jóvenes y lo hemos visto en nuestra iglesia. Muchos de los ganadores de almas que salen los sábados, salimos un buen grupo ayer. Muchos de los ganadores de almas son jóvenes. Muchos de los maestros de las clases de iglesia infantil y de los niños son jóvenes. Nuestras pianistas son jovencitas o jóvenes. Dios usa a la gente joven. No hace mucho, el Señor puso en el corazón de una de nuestras adolescentes aquí, o jovencitas aquí. Quiero comenzar un club bíblico en la high school de Duarte, donde se graduó. Y pensó, y oró por un tiempo, habló con el hermano Dustin, oraron. Y sí le fue un poco difícil, pero ahora tiene ese club bíblico allá en la high school de Duarte. Y no hace mucho tuvieron 45, repartieron pizzas y volantes. Fueron algunos jóvenes aquí de la escuela, estuvieron repartiendo volantes. Llegaron 45 jóvenes y había más de 10 profesiones de fe. Dios usa a las personas jóvenes. Sí, porque Dios usa a la gente pequeña, hermanos, pero personas que están en las manos del Maestro, hermanos. Dios usa no solamente a las personas pequeñas, sino también a las personas incultas. Uneducated people. Gente que tal vez no tiene mucho estudio y mucha educación. Vemos, hermanos, aquí quiero que vean aquí en versículo 9,
Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. ¿Ustedes saben lo que es cebada? Casi no se come ese grano hoy día, ¿verdad? Es barley. Pero en aquel tiempo, ese grano o ese pan era el pan de los pobres. El pan de trigo, a mí me gusta el pan de trigo. El pan de trigo era de los ricos, los que tenían dinero. Hasta estos panes de cebada se daban a los animales. Era el pan de trigo que era para la gente que tenía dinero. Quiere decir que este niño, hermanos, era una persona pobre. Yo veo en mi Biblia, hermanos, que la gente, que muchas veces, hermanos, la gente que Dios usa, hermanos, son personas incultas, hablando de los discípulos, la gente viendo a los discípulos, dijeron entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No le haces tu estudio, hermano, no le haces tu educación. Si usted está en las manos de Dios, Dios lo va a usar. Hemos tenido gente, hermanos, en nuestra iglesia que ni saben leer ni escribir, que han hecho grandes cosas para el Señor. Tenemos maestros en hoy día que ni se han graduado de la escuela elemental. Tenemos predicadores que predican desde el púlpito que nunca terminaron la high school. ¿Por qué? Porque Dios usa a la gente pequeña. Las personas pequeñas, personas jóvenes, personas incultas, personas defectuosas. En la Biblia han leído la historia de Gedeón, ese temeroso, cómo Dios lo usó. Moisés, que tartamudeaba, Dios lo usó. Ahod, que era, iba a decir izquierdista, pero era zurdo. Era zurdo y a lo mejor había perdido su mano derecha en una batalla y ahora nomás tenía el zurdo. Y cómo Dios lo usó para dar una gran victoria a Israel. ¿Sí conocen a la hermana Miller? En el servicio de inglés. Esa hermana, ella ha tenido tantas operaciones, tienen tantas enfermedades, pero cómo sirve al Señor. Da una clase, cuando hay banquete en el ministerio de inglés, es ella que planea y hace todo. Ella es la consejera de los hermanos en el ministerio de inglés. Tenemos el hermano Ricardo Bueno que hace el sonido en el servicio de inglés. ¿Sí lo conocen? El hermano que es así. Tiene diabetes, se inyecta no sé con cuántas unidades diario, ¿verdad? Tiene tantas enfermedades con la vista, con migrañas, pero hermano, él hace un sinnúmero de cosas aquí en la iglesia. Viene cada semana para cortar los hilos de las alfombras, para llevar ofrendas a la iglesia, para arreglar los relojes y las máquinas de las fragancias, y hace el café el domingo en la mañana, hace tantas cosas porque Dios usa a la gente defectuosa. Hace varios años, hermanos, creo que les he contado, una vez estaba en Santa Bárbara caminando por la calle principal de la calle State, que es la calle principal en Santa Bárbara. Si tienen la oportunidad de ir para allá un día, es una ciudad bonita. Y entonces estoy caminando ahí, esto fue hace varios años, y ahí en medio de la banqueta, sentado en una silla de ruedas, había un señor ahí, era de esas sillas motorizadas, ¿verdad? Con una mesita ahí enfrente, y tenía sus manos puestas ahí encima. Tenía lentes puestos, los cristales de los lentes eran del tamaño de una botella de Coca-Cola, así de grueso. Y tenía sus manos en la mesita y asomados de sus dedos habían papelitos. En las dos manos, papelitos asomados ahí. Agarré un papelito. Era un tratado evangélico. Empecé a leerlo. Le dije, ¿cómo está? Yo soy Ricardo. ¿Cómo se llama usted? No me contesta. Yo también soy cristiano. Y ¿usted también conoce al Señor? No me contesta nada. Yo soy miembro en aquel tiempo en la iglesia bautista del este de Los Ángeles. ¿A cuál iglesia pertenece usted? No me contesta. No pudo hablar, no pudo ver, no pudo caminar y no pudo usar sus manos. Sin embargo, ahí estaba evangelizando. Dios usa a la gente, las personas pequeñas, personas jóvenes, personas incultas, personas defectuosas, pero también usa personas disponibles.
Porque quiero que vean, hermanos, versículo 9, nuevamente. Dice ahí, dice, aquí está un muchacho. Aquí está un muchacho. Estaba ahí. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque hay personas que tienen talento, que tienen tiempo en el Señor, que conocen la Biblia, que son personas con personalidad y que pueden hacer grandes cosas, pero no están. Vienen nomás de vez en cuando. A veces nos dan la gracia de su presencia de vez en cuando. No están. Muy dotados, muy talentados, pero no están. Yo prefiero, hermanos, tener una gente pobre, inculta, defectuosa, bajita, morenita, pero una persona que está aquí, porque son las personas, como mi esposa también es una morenita, ¿verdad? Que alguien que tiene todo, pero que no está. Dios usa a las personas pequeñas, pero personas que están en las manos del Maestro. Otro instrumento que Dios usa dones pequeños. Personas pequeñas, usa dones pequeños. Quiero que nos dones, regalos. Versículo 9, yo sé que estaban comiendo donas ahí afuera. Versículo 9, dice aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más 5 pedazos de pan. Eran pequeños. No eran así, grandotes. Eran pequeños. Como un virote. O un borillo. Y luego, estos 2 pececillos no eran así de salamandra, ¿cómo? Salmón. Salmón, salamandra es otra cosa. No eran pececillos, hermanos. Como sardinas. Muy chiquititos. Y que cuando alguien tenía hambre, ¿verdad? Un pececito. Esos que se venden ahí en Smart and Fine, ahí así eran. Pero en las manos del Maestro era mucho. Hermanos, Dios usa ofrendas pequeñas. ¿Se acuerdan de la viuda que dio sus 2 moneditas? Y Cristo dice, ha dado todo lo que tenía. Pero de esas 2 moneditas, hermanos, muchos pastores a través de los siglos han predicado mensajes usando a ella como ejemplo. Y millones de dólares se han dado a la causa de misiones, hermanos. Por el ejemplo de ella. Yo a veces digo, Señor, mándame un millonario, por favor, Señor. Van a venir y arreglar el techo y nos va a costar $18,000. Mándenos, Señor, un millonario. Nomás uno nomás. Pero nunca ha llegado. Y a veces digo, hermano, Señor, ya los impuestos van a llegar, Señor. Te pido para que la gente dé su parte de sus diezmos. Amén. Y tanta necesidad que hay. Tantas cosas que tenemos que hacer. Pero Dios nunca han entrado ofrendas muy grandes. En 2 ocasiones. Yo me acuerdo, hace una vez llegó en el correo un sobre. Se miraba como un sobre, tal vez como de una compañía. Tenía mi nombre, pero usted sabe que aún lo que llaman junk mail es el correo que mandan de las compañías hasta, no sé de dónde, pero agarraron su nombre ahí, ¿verdad? Y tenía mi nombre, pero la apariencia del sobre se miraba como si fuera de una compañía y que estaban haciendo anuncios. Y iba al bote verde allá atrás para tirarlo. Pero antes de aventarlo en la basura, lo leí. Tenía mi nombre y vi en la esquina, en letras muy chiquitas, un apellido que reconocía. Y era el apellido del sobrino de un señor que venía en inglés. Se llamaba Jack, tenía 96 años. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de él? Él me decía que cuando era niño, en su pueblo donde él vivía, eran veteranos, vivían ahí veteranos de la guerra civil de los Estados Unidos, ¿se imagina? Estamos hablando que eran ya muy grandes, pero él muy niño.
Tenía 96 años y había una hermana aquí, se llamaba Amy, también hermano Ricardo Bueno, pasaban por él, lo traían a la iglesia. Y por gratitud, el sobrino de él, que tenía el poder de ¿cómo se llama? De abogado, ¿cómo se llama? De power of attorney. Nos mandó un cheque de $10,000. Estaba a punto de tirarlo y luego lo abro. $10,000. Comí mucha pizza ese día. No se cree. No se cree. Era para la iglesia. Pero ese tipo de ofrenda casi nunca entra, hermanos. Una vez alguien en la iglesia vendió una casa y nos dio una buena ofrenda. Pero hermanos, lo que Dios usa, hermanos, son las ofrendas, nuestros diezmos y las ofrendas que ustedes dan a la obra. Y Dios, en las manos del Señor, Él las multiplica, hermanos. Y de una forma u otra, hermanos. Los gastos de la iglesia siempre se han pagado. Y los salarios de los misioneros siempre se han pagado, hermanos. Gloria sea al Señor. Dones pequeños en las manos del Señor. Alguien ha dicho esto. Que $1 gastado en su almuerzo dura 5 horas. $1 gastado en una revista dura 5 días. $1 gastado en una corbata dura 5 meses. $1 gastado en un carro dura 5 años. $1 gastado en un ferrocarril dura 5 décadas. Pero $1 gastado en el servicio de Dios dura hasta la eternidad. Cuando usted da a los misioneros, hermano, esa ofrenda se multiplica y se salvan las almas. Se compran Biblias, se compran tratados. El misionero puede comer y seguir ganando almas. Dios usa dones pequeños, ofrendas pequeñas. Dones espirituales pequeños. Cuando usted, hermano, aceptó a Cristo, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo le dio un don espiritual, una capacidad espiritual para servir al Señor en el contexto de la iglesia. Y no todos van a ser maestros, y no todos van a ser predicadores, y no todos van a ser maestros. Pero hay otros dones espirituales, hermanos, que si usted solamente pusiera en las manos del maestro, Dios haría grandes cosas. Amén. Talentos pequeños también. ¿Se acuerdan, hermanos, del hermano Feliciano de Sara? Sara y Feliciano, ¿se acuerdan? Se sentaban aquí. La historia de esa familia realmente es un milagro. Pero las dos hermanas, Sara y Lea, no estaban casados. Estaban viviendo con sus esposos, sus maridos. En aquel tiempo vivían juntos. Pero su mamá de ella, de Lea y Sara, era cristiana en Oaxaca. Se habían creado en un lugar cristiano, pero no eran salvas y habían hecho decisiones equivocadas, estando aquí en los Estados Unidos. Pero su mamá orando. Un día una ganadora de almas llegó a su casa. Y poco a poco el Señor fue salvando esa familia. Entonces, con el tiempo vino Feliciano, el esposo de Sara, a la iglesia. Y duró buen tiempo para aceptar a Cristo. Y duró unos 6 meses más para ser bautizados. Y duró 1 año más para ser miembro de la iglesia. Pero él sabe de la construcción. Ha reparado muchas cosas aquí en la iglesia. Y hermano Dustin, cuando comenzó la obra en el este de Los Ángeles, pensó en ellos. La hermana Sara, pues era maestra de escuela dominicana. Necesitamos una maestra. Y el hermano Feliciano puede ayudar porque el edificio donde se reúnen es un edificio muy antiguo, requería mucha reparación. Y ellos fueron para allá. Ellos están sirviendo al Señor. Y cuando llegaron ahí, Feliciano cambió. Empezó a hablar. Y me acuerdo antes si él decía, buenos días, era una oratoria muy grande. Y ahora dicen que él se acerca a la gente, empieza a hablar. Y venga a la iglesia, necesita Cristo. O sea que me dicen, no lo he visto, pero me dicen que ahora habla, ahora es mujer. Y vaya para allá a ver qué tan hermoso han hecho ese edificio. Y yo sé que muchos aquí han ayudado. Pero Dios, cuando alguien pone sus talentos en las manos del maestro, Dios multiplica. Ahora tiene un promedio de 35 personas ahí. Y han tenido más en días grandes. Yo sé que Dios está obrando. Dios usa a personas pequeñas, personas jóvenes, incultas, defectuosas, disponibles. Y Dios usa dones pequeños, ofrendas pequeñas, dones espirituales pequeños, talentos pequeños,
Dios usa también tareas pequeñas. Quiero que vean en versículo 11. Dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y luego dice en el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas. Primero repartieron la comida y después hicieron limpieza. Repartieron la comida y después limpiaron. Es lo que hicieron. Así es la obra del Señor, hermanos. Tareas pequeñas. Todos trabajando para el Señor. Tal vez en cosas muy pequeñas. Marta hizo una comida para Jesús y sus discípulos. Rahab escondió a los espías y no solo salvó a su familia, sino también aseguró la victoria del pueblo de Dios en Jericó. La viuda que estaba a punto de morir, que dio un vaso de agua y un pan, una torta al profeta, no solo aseguró la sobrevivencia de su propia familia, sino también ayudó al profeta a seguir viviendo y predicando la palabra de Dios. Esa mujer inmoral que lavó los pies de Jesucristo con sus lágrimas, todavía un ejemplo para nosotros en hoy día. Ana en el templo ayunando y orando, y después cuando conoció a Cristo empezó a hablar de Él a todos que entraban ahí. Tareas pequeñas en las manos del Maestro. Tareas sencillas. Hermano, alguien, yo sé que tal vez ni pensamos, pero alguien hace el café cada domingo en la mañana. ¿Es verdad que es buen café? Sí, pues es la marca que me gusta, Yuban, ¿verdad? Y a veces el hermano Ricardo pone canela y lo otro. Y ahí tiene años haciendo el café. Hay personas aquí. Y lo vemos como algo, cuando le dan su boletín, no le están dando un papel así. Alguien ha hecho la copia y alguien ha doblado esos boletines. Hay personas que sirven en la cuna. Hay familias que vienen y limpian humildemente la casa del Señor. Hay un joven que después de cada servicio recoge la basura para que el plantel esté limpio. Hay personas que vienen cada domingo en la mañana para poner las sillas, abrir las puertas, regar el pasto y hacer tantas cosas para alistar la casa del Señor para el servicio los domingos en la mañana. Son cosas sencillas y prácticas y constantes. Y Dios toma esas tareas y las junta y en sus manos hace grandes cosas en la iglesia. Dios usa personas pequeñas, dones pequeños, tareas pequeñas. También usa fe pequeña. Quiero que vean versículo 7, dice versículo 9 y 11, está mal ese versículo. Versículo, no sé si lo puede corregir, pero versículo 7 y 8. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe no tenía fe, pero Andrés tenía un poquito más fe. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano Simón Pedro, le dijo, pues aquí está un muchacho, pero tiene 5 panes de cebada y 2. ¿Y qué es esto para tantos? Tenía pequeña fe. Aquí está un muchacho, tiene algo, pero ¿qué es para tanta gente? Oye, hermano, si nosotros, dice la palabra de Dios, hermanos, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si usted, mi hermano, da su ofrenda, da su talento, da lo que usted hace y pone todo en las manos del Señor y confiando en Dios, que Dios lo multiplique, Dios va a hacer grandes cosas, hermano. Tal vez no tiene bonita voz,
Tal vez tiene una voz de gato. Muriendo. Pero cuando nuestro corazón está bien y oramos, confiamos y oramos, Cristo oró, Dios multiplica, Dios hace grandes cosas. Termino con esto. Poco es mucho en las manos del Maestro. Dios usa a gente pequeña, dones pequeños, tareas pequeñas, fe pequeña y un toque pequeño. Pero en manos muy grandes. Quiero que vean, hermanos, en versículo 11. Dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos. Fue un toque muy breve. No mucho tiempo. Los tomó, oró, bendijo los panes, los repartió. Aunque fue un toque breve, el toque fue por manos que crearon el universo. Y luego con bendición divina, bendijo al Señor, a su Padre Celestial. Hermanos, cuando ponemos a nosotros mismos, nuestros talentos, nuestras tareas, nuestros dones espirituales, sea lo que sea, y ponemos todo en las manos del Señor, Él bendice y multiplica. Dios honra, Dios bendice, Dios multiplica. Su canto, aunque no tiene voz hermosa, Dios bendice el canto. Sus ofrendas, aunque no es muy grande, alimenta al misionero. Su ministerio, aunque tal vez no sea muy grande, es una bendición a la iglesia. Y su tarea, junta con otras tareas que hacen las demás gente, Dios usa para hacer grandes cosas en la iglesia local. Pero todo en las manos del Maestro. Entonces, cuando comenzaron otra vez las licitaciones, ¿cuánto dará? 500, $1,000, $2,000, $3,000. ¿Qué cambió? No el violín, no la persona, sino las manos del Maestro. Tenemos que, si Dios va a hacer grandes cosas, hermanos, tenemos que poner todo en las manos del Maestro, confiando en Él, en oración, con fe. Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Tal vez usted no está sirviendo a la iglesia. Debería estar sirviendo. Dios le ha dado dones espirituales, le ha dado talentos. Tal vez usted no viene a ganar almas. Hay otras cosas más importantes. Venga, mi hermano. Dios, aunque usted no sabe hablar, Dios lo va a usar. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, bendice ahora la invitación.